De hecho, cuando me sacaba a pasear de chiquito en el cochecito, llevaba un tul arriba diciendo, no, el nene está dormido, no lo miren, porque creo que tenía miedo de causar impresión en el barrio, que después no me echaban o algo así, no sé. Pero yo estoy convencido de que en realidad los escritores no nacen, se hacen. Y se hacen por distintos motivos, supongo yo, claro. Yo puedo contar desde mi caso particular cómo es que terminé siendo un escritor. Y bueno, tendría que ubicarme. Mi familia vivía en Punta Alta, cerca de Bahía Blanca, porque mi padre era marino y, bueno, a pesar de que las familias originales estaban en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, él por su trabajo terminamos viviendo allá. Mucho tiempo mi padre no estaba con nosotros porque era marino, justamente, y mi madre se tenía que hacer cargo de nosotros, que éramos 4 hermanos. Bueno, para empezar, nació mi hermano mayor y cuando estaba por nacer yo, mi hermano mayor hubo una epidemia muy grande de meningitis en esa época y mi hermano mayor fue atacado por la meningitis, se supone, porque estamos hablando del año 1955, 1956, entonces, y en un pueblo chico, entonces no había tanto diagnóstico electrónico ni nada por el estilo. Ahí los médicos más o menos decían, bueno, más o menos le puede pasar esto, tiene fiebre, bueno, del peñón, qué sé yo, bueno, esas cosas, ¿no? Y mi hermano quedó con una lesión cerebral, murió a los 48 con edad mental de 7 años, con epilepsia y con toda una serie de cuestiones que hicieron que nuestra vida fuera particularmente compleja. De hecho, yo nací y eso ya había pasado, entonces encima nací feo, ¿recuerdan? Peludo que eso lo voy corrigiendo. Lo de feo negro no, pero lo de peludo ya de a poco va quedando menos. Y bueno, mi madre se tenía que hacer cargo de mi hermano y se tenía que hacer cargo de mí, de la casa. Y entonces me mandaba, bueno, a ver, vamos a despejarnos un poco, me mandaba a particular. No había muchas cosas en esa época, en ese pueblo. Entonces yo de los 3, 4 años yo ya aprendía a leer, a escribir, cuentas, sabía matemáticas. A los 5 años sabía todas esas cosas. Entonces, de hecho, recuerdo que la primera vez que me llevó, yo tendría 3 años, a mi profesora de particular, era una mujer grande, alta, estaba cerca de la casa de mis padres, y mi madre me dijo, bueno, golpeamos, tocó el timbre, no me acuerdo los detalles, pero sí me acuerdo que abrió una puerta ancha, una mujer fornida, a la que le faltaba un brazo. Entonces yo creo que pensé, pero si uno escribe mucho se le debe gastar el brazo. Esta mujer todo el tiempo daba clases y escribía en el pizarrón, ¿no? Con el brazo que le quedaba. Pero yo, claro, en mi cabeza, yo ya me iba imaginando historias, no sé si se dan cuenta, que por otro lado no tenía con quién compartir, porque mi hermano era un poquito más grande que yo, pero discapacitado, qué sé yo, mi viejo no estaba, todos primos, abuelos y toda la historia vivían en otras ciudades, entonces nosotros estábamos solos allá. Yo no tenía con quién compartir estas cosas, mi vieja estaba ocupada siempre con sus cosas. Y son historias que yo creo que uno de a poco va guardando en la cabeza, va haciendo como una bola de nieve, uno va pensando esto, aquello. A los 5 años, pasamos un día por un lugar y mi vieja me dijo, a esa escuela vas a venir vos. Yo seguí pateando piedritas en la cara, bueno, está bien. El tema es que el lunes siguiente, que ya se ve que era marzo y era lunes, y mi vieja me levantó tempranito, guardapolvo blanco, en esa época se usaba un portafolio, me llevó hasta la puerta y me dijo, bueno, ¿te acordás dónde estaba esa escuela? Ya 3 cuadras para aquel lado, que yo, tenés cuidado, cruzar la calle, chao querido. Bueno, y en esa época no se usaba mucho eso de, ay mami, acompañame, oh, que tengo miedo, que pinto, que flauta. No, porque mi hija estaba adherida a
a la teoría educativa esa del chancletismo. Es decir, no haces esto, chancletazo. Vendría a ser, qué sé yo, un antecesor de las taser. No los matan, le ponen ahí, pero como que uno se intimida, no deja marcas, la chancleta es de goma en general, no deja marcas. Pero hay que hacer caso. Bueno, y así fue que 5 años, patatín, patatín, ahí también empecé a incorporar el GPS a la cabeza, porque yo ni me acordaba bien dónde estaba esa escuela, que eso era para aquel lado. Y bueno, ¿cómo se llega? Entonces empezar a prestar atención a los detalles. Es decir, todos los pibes con guardapolvito van para aquel lado, con el padre, con el abuelo, con el hermano, entonces debe ser para aquel lado, pumba. Y allá fui. Entonces llegué a un lugar que estaba todo lleno de chicos, un patio muy grande, fantástico, todos ahí reunidos, todos charlando. Yo para ahí 5 años, ¿eh? Una cosita así. Y de golpe sonó un timbre. Chao, todos se fueron a formar, los padres se fueron a un costado, los maestros se fueron para allá, empezó a sonar un himno, qué sé yo. Yo estaba ahí en el medio, que no sabía, desorientado absolutamente, mirando para todos lados y no tenía nada. Bueno, se ve que alguna rama caritativa habrá dicho, bueno, el primero se toma, pum, me enchufó ahí. Y a partir de ahí arranqué con la escuela. La escuela era un aburrimiento, porque yo ya sabía leer, escribir, hacía redacciones, qué sé yo, y ahí te enseñaban a hacer palote, bueno, dibujar monigote, pintar tacositos. Yo me aburría terriblemente. Se ve que mi hija se dio cuenta, fue a hablar a la escuela, me tomaron una prueba, patín, patán, hacía una redacción, qué sé yo. Bueno, me pasaron a segundo grado. En esa época era primero superior, pero no mismo, segundo grado. Así que yo estuve 20 días en primero con 5 años. Pasé a segundo con 5 años. Y hay algunas cosas que son inventos de esta época. Pero el bullying no. El bullying viene de antes. Tenía otro nombre, era, qué sé yo, más criollo, si se quiere. No existía esto del multinacional y el bullying y patatín patatán. Así que lo ideal era pasar desapercibido, porque si vos te hacías un poquito el tonto, con 5 años, más ingenuo que los otros y demás, yo estaba con chicos de segundo grado que ya se conocían, ya habían estado antes en la escuela, ya habían sido compañeros, habían pasado fin de año, qué sé yo, empezaban de nuevo el año, ya se conocían todos. Yo no. Así que la ligaba cada 2 por 3. Bueno, para hacerme más fácil las cosas, mi viejo siempre tirando ahí para ayudar un poco, a mitad de año, como a mi hermano había que hacer un tratamiento, me mandan a Rosario, a casa de mis abuelos. Así que en las vacaciones de invierno, a otra ciudad, con otros chicos, con otro manual, con otro plan de estudio, otra provincia. Bueno, a empezar de nuevo, va. Otra vez 3 cuadras de la casa de mis abuelos, bueno, agarrar por allá, doblar así, ahí va a encontrar. Bueno, allá fui. Y bueno, había que hacerlo. Punto. Después, a fin de año, otra vez para Punta Alta, o sea que el siguiente grado, otra vez en otra escuela, con otros alumnos, que qué sé yo, quiénes diablo eran, qué sé yo. Y así, en cuarto grado, otra vez a Rosario, otra vez cambio, adaptarse, patatín, patatán. Y siempre era muy difícil hablar de las cosas de la otra ciudad. Porque yo, por ejemplo, llegaba acá a Rosario y le decía a los chicos, sí, yo voy con mi papá a pescar al lado del portaaviones, tiramos, están los submarinos allá y el portaaviones acá, y yo tiramos la caña. ¡Anda! Los pibes no me querían creer ni a palos. Y después yo iba a Punta Alta y entonces llegaba allá, que es un pueblo, a todos lados iba caminando, no había colectivo como acá. Entonces yo le contaba, allá hay colectivos de todos colores, verde, amarillo, qué sé yo, van por todos lados. Y hay unos colectivos que tienen unas antenitas que se enganchan en un cable, que es eléctrico, entonces va por todos lados. No había internet, no había televisión, no había nada. ¿Cómo va a ser un colectivo eléctrico con un cable? Bueno, la ligaba en todos lados, en una palabra. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Aprende a que
hay que sobrevivir. Donde sea hay que sobrevivir. ¿Y cómo se sobrevive? A veces, cuando uno no tiene tanta fuerza ni tantas cosas, lo que uno tiene que hacer es pasar lo más desapercibido posible. Te vas a un rinconcito, yo me sentaría por allá atrás de Osvaldo, por allá atrás, haciéndome el tontito, me iría a comer un sándwich mientras los demás no miran. Ese tipo de cosas. En la vida, muchas veces, pasar desapercibido te salva. Te salva. Bueno, así pasó la primaria, hice los últimos grados, ya lo hice allá en Punta Alta, hice primer año allá, no había muchas opciones, me pasé el bachillerato, hice primer año allá y, por supuesto, mi viejo en esa época, lo mandaron a trabajar a Holanda, tenían que arreglar un barco, eso estuvo como un año viviendo afuera y mi vieja vendió la casa allá y nos vinimos directamente a vivir a Rosario. Yo allá no tenía primo, no tenía nadie, pasaba algo y siempre estábamos ahí a la deriva. Y yo era el más grande, me tenía que hacer cargo de mi hermano. Mi hermano tenía epilepsia, se caía al piso, tenía que ponerle lo que tuviera cerca entre los dientes para que no se mordiera la lengua, todo ese tipo de cosas que uno es chico. Yo no repetí, así que vine acá en el año 60, en diciembre del 68 nos vinimos a vivir acá a Rosario. Y yo tenía 12 años y ahí empecé segundo año con 12 años. Bueno, no había muchas escuelas donde hubiera lugar, mis viejos muchos no podían pagar tampoco un colegio privado, etc. Entonces empecé en el Nacional 2, que está entre Ríos y El Río. Y en esa época, bueno, para los más jóvenes después lo googlean, le decían la Legión Extranjera. La Legión Extranjera porque todos los que echaban de todos lados, se portaban mal, hacían lío, etcétera, etcétera, iban a parar ahí. La mala gente iba toda ahí. Y ahí fui yo también. No sé, tal vez una premonición, el destino me quiso ahí, el diablo o Dios, no sé, alguno me enchufó en ese lugar. Y yo ni sabía viajar en colectivo, yo vivía en Arroyito, tenía que venir en colectivo, venir bien temprano, porque si me pasaba, así qué sé yo. Y ahí empecé, segundo año, ahí hice sí, ya hasta quinto año en ese mismo colegio. Mis compañeros eran, por ejemplo, Antonio Blanco, con bigote, iba con un Fiat 1500, era viajante de la empresa Ringo Calzado, que no lo debe conocer. Estaba Maskin, que era de la empresa Topeca, que fabricaba jeans y ese tipo de cosas. Estaban los hermanos Gareca, que iban con un Jeep Willy. Yo tenía 12 años y no era así, era así. Esto otro era... Algunos interrumpían el colegio para ir a hacer el servicio militar, y se hacía a los 20 años en esa época. O sea que mis compañeritos eran todos... estaba también el Gordo Ramos, bueno, a él lo habían violado en el San José, y entonces como era muy complicado echar a todos los otros, lo hicieron repetir, lo echaron a él. Él también estaba un flor de tipo, pero bueno, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Y con más razón uno aprende a que tiene que pasar lo más desapercibido posible en el medio de ese mundo tan agreste. Por otro lado, yo vivía en un pueblo, y en el pueblo lo más interesante que había pasado, se había prendido fuego una ferretería muy grande, y nos entreteníamos mirando cómo explotaban las garrafas, y volaban así por el espacio, y eso había sido lo más interesante. Hablamos de eso, qué sé yo, 8 meses, estuvimos hablando del incendio de la ferretería. Y yo llego acá, empiezo la secundaria en el 69, o segundo año en el 69, y acá estaba, qué sé yo, en Palme Granero se inundaba con 1,5 metros de agua. Pasó el Rosariazo, había manifestaciones, se prendían fuego las estaciones, los colectivos, los trolebuses los quemaron a casi todos. Bueno, era otro mundo. Los chicos ahí de la cuadra donde yo vivía decían en un momento: señora, ¿lo deja venir acerca? Porque claro, yo era chico, tenía que pedirle permiso a mi mamá para salir. ¿Lo deja venir? Vamos, conseguimos un fierro, vamos a romper los semáforos de la avenida Verde. Era la diversión de esa época, eso que fue una época compleja. Yo no entendía nada, estaba acá. Y por supuesto uno tiene que ir abriendo los ojos y aprendiendo de todo eso, ¿no? Y también, como ya digo, mi viejo mucho no estaba, mi vieja estaba ocupada, mi hermana
Acá. 3 años menos que yo. Mi hermano más chico, bueno, ahora está en Buenos Aires, 8 años más chico. Yo tenía 12, mi hermano más chico tenía 4. O sea, yo no tenía con quién volcar todas estas cosas que sentía, que vivía, que experimentaba, que me creaban dudas. Entonces, bueno, había que irlas teniendo enrolladas en la cabeza. Y después con el tiempo, bueno, terminan pasando otras cosas como escribir un libro. Pero así fue mi secundaria, terminé con 15 años, después empecé distintas carreras, qué sé yo, empecé ciencias económicas, porque también cuando uno es joven, tan joven, y no tiene tanta experiencia en el mundo y demás, elegir una carrera, salvo que uno tenga una vocación muy, muy definida, que uno diga, bueno, yo quiero ser médico y punto, es difícil, uno tiene que ir probando. Yo tenía 15 años, tenía que ir viendo que empecé ciencias económicas, estuve en psicología, empecé artes, qué sé yo, pasé por un montón de carreras, hice un año de abogacía, los abogados presentes. Iba rindiendo bien la materia, no era una cuestión de que no entendiese o cosas por el estilo, simplemente que no me terminaba de cerrar nada de eso. Y en el interín, por supuesto, perdón, sí, como no, señor. Teníamos un problema de micrófono. Empezar. ¿Dónde quedó más o menos ya? Está alto este. Hola. Bueno, sí. Bajo. ¿Con qué? ¿Con el de atrás? Dale. ¿Ahí está mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, parece. Yo me escucho ahora. Hola. Sí, sí. ¿Acopla con qué? A ver. ¿El celular? ¿Lo tiro? Ahí estaba. ¿Ahí se escucha bien? Bien. Bueno, y por supuesto el descubrimiento de la vida misma. En esa época, por ejemplo, yo tenía 14, 15 años, a la casa de mis abuelos vino a estudiar una chica que vino de San Luis, que era pariente político, esa gente lejana que, bueno, que allá en San Luis no había donde estudiar lo que ella quería estudiar, entonces le pidieron a mis abuelos si podía parar ahí, y vino en una carrera de un par de años, y estuvo parando en lo de mis abuelos. Y por supuesto mis abuelos eran grandes y muy conservadores. Entonces, los fines de semana nos juntábamos y por ahí salíamos, Mabel se llamaba, salíamos juntos, todo con mi hermana y qué sé yo, y amigos, salíamos por ahí, íbamos al parque, etcétera, etcétera. En una ocasión habíamos ido, creo que a Andino, o Oliveros, o algún lugar así sobre el río Carcarañá, y habíamos ido, estábamos pescando, íbamos a pasar el día, porque hubo un tiempo que mi hermano mayor estuvo internado en la colonia psiquiátrica de Oliveros. Y bueno, y nosotros íbamos a veces los domingos a buscarlo, lo sacábamos, lo llevábamos, que se a jugar a la pelota, a pescar a la orilla del río, comíamos un asado o algo, y al fin del día lo dejábamos de nuevo allá y volvíamos a Rosario. Entonces hay un cuento que se llama La Bruma, que tiene que ver con esos recuerdos de esas visitas a mi hermano en la colonia psiquiátrica. Y bueno, un día estábamos ahí y nos fuimos alejando con Mabel, así pescando. Yo tenía 14, 15 años, Mabel tenía 19. Todo determinado. El ocaso, el sol, el río pasando por ahí, qué sé yo, estaba ahí pescando, volviendo, mojarrita, qué sé yo. Y ella me mira así y me da un beso. Me enamoré. Totalmente. De una persona que hasta hacía 2 minutos era, qué sé yo, una tipa casi extraña, tenía su novio en San Luis y todas sus cosas. Me enamoré totalmente, perdidamente. Descubrí ahí, creo que ese día, ese beso fue el paso del niño grande, miedoso, al hombre muy chico, digamos todavía, al hombrecito que estaba empezando a nacer de todo eso. Y bueno, por supuesto, era una cosa absolutamente clandestina, porque nadie podía enterarse de eso, ni en mi casa, ni en la casa de mis abuelos, ni menos allá en San Luis, ni menos el novio.
Entonces, bueno, pero tened en cuenta que yo tenía 15 años y obviamente nos formamos unas amigas, toda la historia, y no había lugar donde ir, no teníamos dónde estar. Nosotros éramos 6 en mi casa, siempre había alguien, en casa de mi abuelo era imposible, no teníamos dónde ir. Besos, alguna caricia, cosas escondidas, etcétera, etcétera. No teníamos lugar donde encontrarnos, empezar a... Bueno, yo en esa época, para tener algún peso, trabajaba en una fábrica de un vecino. Hay un par de casas de donde yo vivía, y con eso iba juntando algún dinero. Y ahí había un hombre, Moreira se llamaba, que era un hombre que era un ex boxeador, y que, estamos hablando del año, qué sé yo, 71, 72. En esa época estaban los militares todavía, así que los políticos estaban guardados. Y este hombre era un exboxeador, pero era un guardaespaldas de políticos. En esa época estaba gestándose todo lo que después fue todas las peleas armadas que hubo en este país, la UE, la Fuerza Armada Revolucionaria, el ERC, los Montoneros, bueno, todo ese tipo de cosas. Y había una serie de enfrentamientos internos y demás, en las cuales este tipo era parte de esas cosas que yo desconocía totalmente, sinceramente. Por ese entonces, de casualidad, que miraba al Zorro, que es lo mismo que vemos siempre, toda la vida, porque sigue estando. Y Moreira me dice un día: mira, el jueves de la semana que viene, yo te puedo prestar la llave del bulo mío, te vas tranquilo allá. Se ve que le caí bien, qué sé yo. Y bueno, todo, por supuesto, una ingeniería para poder hacer un hueco ahí en las actividades de cada uno y poder encontrar excusas y demás, para poder tener un par de horas libres, coincidir con esta mujer allá. Y bueno, y finalmente pudimos hacerlo, fuimos, y era en Parque Granero, una calle de tierra. Yo no conocía la casa. Moreira me dice, Moreira era un tipo así, un morocho, que parecía esos tipos de teatro, ¿no? Con un bigotito así, la nariz media quebrada, de boxeador morocho, se peinaba bien para atrás antes de salir, terminaba de trabajar, se ponía una camisa blanca, bien peinado así para atrás. Me decía: pibe, disfrutalo, me dio la llave, te doy 2 o 3 recomendaciones. Dale. Bueno, cuando entres, poné las 2 trancas en la puerta. Era una pieza y un baño nada más. Poné las 2 trancas en la puerta. Levantá la almohada con cuidado y sacá el revólver que está abajo y lo dejás en la mesita de luz. Tené cuidado, dice, porque tiene gatillo celoso y se puede disparar fácil. Así que con cuidadito lo pones en la mesita de luz. En el baño, saca la tranca de la ventana que da al baldío que está atrás y dejen la ropa por ahí preparada, porque si sentís que hay una frenada grande o golpe en la puerta o cosas raras que me vienen a atacar, agarran la ropa, se tiran por ese baldío y rajan por la calle de atrás. Bueno, eran indicaciones sencillas, como comprenderán. Yo era un tipo absolutamente inexperto a esa altura de mi vida, y ella tenía algo más, pero tampoco era una Hay experta. niños, hay niños. Sí, Hay niños. por eso soy así medio general. Y bueno, por supuesto, llegamos ahí, cumplimos todas las cosas, el revólver allá, bueno, todos los detalles que había que hacer, y bueno, nos metemos ahí en la cama y por ahí se siente una frenada. ¡Chao! Ella saltó, agarró la ropa, yo salí así, voy a mirar por una mirilla que había, y era un sodero que estaba repartiendo soda ahí enfrente, y la puta... perdón. Y bueno, nada, vuelta. Teníamos un rato nosotros nada más, era un rato. O sea que, bueno, de toda esa cuestión, bueno, volver a tranquilizarse, después arrancó el sodero, otra vez una... Bueno, en definitiva, nada mal. Después, Moreira me dice al otro día: ¿y qué tal, pibe? Increíble.
Increíble, no, increíble, increíble. Bueno, así fui descubriendo las cosas de mi vida. Todo fue un poquito así, a los ponchazos, sin tener con quién preguntar, sin tener quien me asesore. Mis compañeros de escuela no servían. Bueno, todo así. Y todo eso uno lo va guardando en la cabeza, lo va guardando en la cabeza. Un revólver con gatillo celoso, qué sé yo, esto, el otro. Bueno, todas esas cosas que uno sigue guardando como bola de nieve, algún día terminan así, plasmadas en un libro. Porque hay muchas cosas de las que están en el libro que son cuentos casi reales, les diría yo, porque en realidad ustedes vieron que los recuerdos no son muy fieles. Uno recuerda más o menos, hay cosas que no recuerda de todos los detalles, y uno tiende a llenar esas lagunas de alguna manera con alguna invención. Entonces hay muchos cuentos que son reales hasta donde la memoria lo permite. Hay un cuento que se llama Perdida, por ejemplo, que es el último día que vi a mi madre, el último día que la vi viva y las últimas palabras que cruzamos. Y ese es bastante real. Hay otro cuento, se llama La Bruma, que tiene que ver con esas visitas que yo le hacía a mi hermano allá en el psiquiátrico, y que yo era muy chico y íbamos en un auto viejo, y bueno, es bastante real, aunque ya digo, son cosas de hace 50 años atrás, las recuerdo hasta donde las recuerdo, y hay cosas que no puedo o que no quiero o que no debo recordar. Después hay otras cosas que no. En este libro hay cuentos que tienen que ver. Hay uno, por ejemplo, que es un sueño. Me desperté un día con un sueño tan nítido, creo que se llama Cordones de Cemento. Y me desperté y bueno, y ahí nomás me fui a escribirlo y escribí todo lo que recordaba del sueño, pero al mismo tiempo, ¿vieron cuando uno se levanta, que está medio así todavía un domingo, que no hay ocupaciones, que el resto de la gente duerme, había llovido toda la noche, y entonces uno se pone a fantasear y cuando uno tiene esta manía de escribir, fantasea y escribe. Bueno, salió un cuento ahí medio largo y medio raro, pero es un cuento en definitiva de un sueño. Hay otros muchos cuentos que son absolutamente inventados, porque no es que sean absolutamente inventados, a veces la trama es inventada, pero uno siempre toma de las cosas propias, de los miedos que tiene. De los miedos hay varios de asalto. En una época me asaltaron un par de veces bastante seguido y esos miedos a uno lo mueven y lo dejan ahí medio tecleando. Y esas cosas también me llevaron a escribir algunas cosas sobre esto de los miedos y de la noche, de las persecuciones. Bueno, hay algunos cuentos así, hay otros que no. Y bueno, con respecto a la tapa, la ilustración del libro, cuando estaba buscando algo para poner ahí en el libro, en una época cuando la pandemia, Isabel estaba en Buenos Aires, yo estaba acá, y nos hablábamos, y por ello a veces tenía alguna cosa que hacer por acá, no podía viajar a Buenos Aires, pero una forma qué sé yo, de comunicarnos, de mantener algo vivo entre nosotros. Yo cuando veía un grafiti interesante, cualquier grafiti interesante, no, de Viva Racing, por ejemplo, que era muy interesante, pero ese no, Racing es mi equipo. Pero sí algunos que son poesías o declaraciones de amor. Vieron que hay algunos que sin vos no puedo vivir, qué sé yo, bueno, cosas. Entonces yo las iba fotografiando y se las mandaba a Isabel allá en Buenos Aires. Y viniendo un día por calle Buenos Aires, cuando llego 27 de febrero, veo lo primero que me llamó la atención fueron que eran dos casas, así, dos casas iguales, pero como tipo espejo, una hacia un lado y otra hacia el otro. Pero lo que más me llamó la atención, además de montones de graffiti y propaganda de político y toda la historia, ahí decía
el Pantera no está para la cebolla, con ese gatito rojo así pintadito como con pincel. Y a mí me llamó la atención porque el Pantera no está para la cebolla. ¿Qué carajo quiere decir eso? ¿Quién va a poner eso en un grafiti? ¿Qué significa? ¿Qué es ese gato? Bueno, cuando hubo que poner la foto, mejor dicho, cuando hubo que poner la tapa, me llamó, me gustaba esto, lo mandé y lo pusieron en el libro. No tenía mucha más tampoco, o que me llamaran la atención. Esta me llamó la atención. Yo hice un cuento, con eso que dice, el Pantera no está para la cebolla. Es un cuento de unos tangueros, bueno, después lo van a leer para que se lo voy a contar. Bueno, quedó ahí. Tiempo después ella vino para acá y le digo, te voy a mostrar, digo, ¿dónde? Porque ella baila tango. Entonces, bueno, quería mostrarle de dónde había sacado eso. Cuando llegamos allá, la casa no existe más. Pasó la piqueta, punto, se terminó la casa, ahora hay unos edificios horizontales, ya no existe más, ya está. Pero quedó la foto. El tema es que un día mi hermana va a visitar a su hija que vive en Las Parejas y se juntan todos allá, los suegros, lo que sé yo, se juntan todos ahí y ella lleva el libro, obviamente orgullosa. El libro de mi hermano, acá está, epa, tiene un hermano que escribe. Me imagino que habrá sido más sutil, pero llevo el libro para allá y lo puso ahí arriba de la mesa y cuando llega sería el hermano del yerno de mi hermana, no importa, un pariente. Entonces mira y dice, uy, la puerta de la casa de fulano. Bueno, resultado, ahí vivían en la casa de más acá, donde está el graffiti, vivían los hijos del gobernador Bonfatti. Dos de ellos, los más bohemios. Hay uno que es médico, vive en Bariloche, y estos dos eran, uno es mago, el otro no sé si cantante, qué sé, bueno, dos hermanos vivían ahí. Y ese gato que se ve ahí, que yo como no estoy en redes y ese tipo de cosas no tenía la menor idea, parece que es un bicho famoso, que es alguien que publica cosas con el gato. El gato Moncholo. El gato Moncholo. Bueno, si lo googlean van a encontrar el gato Moncholo y un montón de cosas del gato Moncholo, pero es un tipo de acá de Rosario, en Buenos Aires lo conocen mucho. Es de acá de Rosario, pero él pretende mantenerse anónimo, entonces no se da mucho a conocer. Pero el gato Moncholo, ya digo, es muy conocido. Yo no sabía, yo creí que era un chico que había escrito eso y que había hecho eso, no tenía idea de qué se trataba. Bueno, me cuentan que, bueno, un día estaban comiendo un asado ahí con los hijos de Bonfatti y había un amigo que se llamaba Pantera y que es el que se tenía que encargar, bueno, uno se encargaba del vino, el otro del carbón, el otro qué sé yo, de la carne y otro tenía que las cebollas, ponía cebollas al lado de las brasas y tenía que irlas cuidando, dando la vuelta para que no se quemen. Y resulta que el Pantera se fue a buscarse otra botella de vino, no sé qué, y la cebolla, bueno. Entonces, de bronca, este muchacho que hace esto, que también estaba ahí en la reunión, con todos estos bohemios, una reunión muy bohemia, dice, no, a ver qué tienen ahí, un poco de pintura, y le dibujó el gatito y le puso eso para que cuando el Pantera tuviese cara de vuelta se encontrara con ese letrero. Por supuesto que esto es tan azaroso. Fíjense el camino de esto. Yo le mando un grafiti a Elsa en Buenos Aires para mantener el contacto en esa época más fría, porque bueno, estábamos a distancia. Y bueno, mi hermana agarra el libro, yo elijo esa foto, mi hermana agarra el libro, lo lleva allá. Mi sobrina está casada con el hermano del chico amigo de esto. Y esto, bueno, un lío. En definitiva, bueno, fueron varios libros para todos estos amigos y demás, porque bueno, todos muy entusiasmados con todo esto. Bueno, hablando de todo eso, hay libros por todos lados. Ahora le voy a dar después a Mauricio uno para que su hija se lleve allá a Australia. Y también han ido libros a Alaska, por otro sobrino tiene una amiga allá que quería. En Barcelona. Se han llevado libros para Barcelona, ahora
nosotros cuando vayamos llevaríamos también para Francia y Andalucía y Sevilla y distintos lugares. Así que estos libros están dando la vuelta al mundo. Fíjense lo afortunados que son, tienen a su alcance un libro que da la vuelta al mundo en este momento. Tenemos la impresión original, porque va a haber varias de Ah, Bueno, también. qué optimista. Eso es un amigo, caramba. Eso es un amigo, son optimistas y demás. Yo estoy buscando el cable del otro lado del otro. Digo, me enganché el cable en algún lado y ahora está más para acá. Bueno, y así las cosas. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta, lo que sea que quieran saber del libro o de todos estos procesos que uno... Bueno, hay algo muy importante que no había mencionado todavía. Yo a lo largo de mi vida fui, ya dije, juntando cosas en la cabeza que cada tanto me sentaba y escribía. Como escribo de tan chico, me ha resultado bastante simple escribir, no fue una cosa que me costó mucho. Y además, yo no... Hace un rato estuvo Kevin, que había presentado el libro el sábado sobre la historia de Rosario, qué sé yo. Pero los libros que yo escribo no tienen que ver con cosas reales o con documentación o cosas por el estilo. Lo que yo hago, y nunca sé bien qué es lo que voy a escribir, parte del sentimiento. Yo a veces necesito escribir. Es una necesidad, que como alguien a lo mejor dice, necesito tomar algo. No, yo a veces necesito escribir. Y me siento a escribir y son las únicas veces en que la escritura sale bien. Porque a veces uno dice, bueno, voy a escribir algo. O algún amigo me dice, che, escribime algo. Y es muy difícil que yo pueda racionalmente ponerme a pensar en algo. Mi escritura surge siempre desde los sentimientos, desde los afectos, desde esa otra parte que no es la cabeza pensante, sino esa otra cosa que está dentro de uno y que uno muchas veces no conoce bien. Arranco por algún lado y los personajes se van para acá, para allá, hacen esto, hacen lo otro. Y en general me gusta, a veces no, pero en general me gusta. Cuando no me gusta lo tiro, punto. Pero arranco así. Muchas veces he escrito, y un día pasando por el pasaje Pan, acá en Rosario, hace ya como 20 años de esto, veo ahí, dice taller literario en el primer piso, patatín, patatán. Está ahí Cristina Lescano, escritora, correctora y qué sé yo, cuántas cosas más. Y digo, voy a subir, total, a ver qué pasa acá. Entonces subí, porque me gusta el pasaje Pan, es una cosa que me gusta. Es un pasaje muy particular, tiene mucha historia, no sé, me gusta. Así que subo y me encuentro acá a Cristina, que bueno, que me entusiasmó, qué sé yo, bueno. Y ahí empecé a ir al taller literario. Y en realidad, no sé si para aprender a escribir, porque ya digo, yo venía escribiendo hace mucho tiempo, pero sí para ordenarme y para hacer cosas, porque bueno, los viernes tenía el taller y había que llevar algo, entonces me obligaba de alguna manera a sentarme y escribir alguna cosa. Y así fue que empecé a escribir cosas. Al principio, la verdad, chocamos un poquito porque ella me decía, bueno, hay que escribir de esto, o yo le doy esta frase y hay que arrancar de acá. Y a mí a veces con esa frase no me pasaba nada, ¿no? Pero un día, por ejemplo, me senté a escribir y escribí sobre, no sé si está en este libro, sobre mi viejo y sobre algunas cosas que yo recordaba. Mi viejo ya había fallecido. Algunas cosas que recordaba de él y algunas cosas que me había contado de su propia infancia, ¿no? Y de cómo había sufrido en realidad su propia infancia. Sufrido y también disfrutado, porque uno nunca sufre todo el tiempo ni disfruta todo el tiempo. Esto es medio intercalado. Hay vidas que son más sufridas y hay vidas que son más disfrutadas. Pero recordando esto de mi viejo, y ahí me salió realmente un cuento, me pareció mucho más logrado. Entonces yo le dije a Cristina, y tengo que reconocer que fue muy amplia y tolerante en eso, digo, mira, a los demás dale lo que vos quieras para que escriban, yo voy a escribir lo que a mí me parece, lo que yo sienta. Y así fue que, bueno, me dio esa amplitud y a partir de ahí, bueno, empecé a escribir, un montón de cosas
Y él siempre me decía, mira, hace 20 años que me dice, che, las cosas son buenas. Yo le pagaba, Entonces, por mes, y ella me decía, estas cosas son buenas, me decía, tenés que publicarlas, me decía, estas cosas tienen que llegar a otra gente. Y bueno, insistió. Y todos los otros compañeros publicaban cosas, qué sé yo, hasta que un día dije, bueno, voy a apunté algunos cuentos ahí y decidí hacer este libro. Antes varias veces había publicado cosas en Buenos Aires, así en algunas antologías que pedían de Buenos Aires y mandaba cuentos, y por ahí los elegían, poesía incluso, y había presentado algunos libros y cosas, incluso este libro se presentó en la Feria del Libro en Buenos Aires y demás, pero la verdad que es la primera vez que presento algo acá en Rosario, y yo quiero agradecerles a todos, porque creo que ninguno está acá en realidad por el libro, creo que están todos por el afecto. Y por el aperitivo. Por el catering, por supuesto. Por el afecto al catering, en todo caso. Vamos a ser más explícitos. Por el afecto a los sanguchitos. Es también un afecto válido. Claro. Así que yo quiero agradecerles a todos, porque ya sea directa o indirectamente, a veces son amigos de amigos o cosas así, yo quiero agradecerles porque creo que en realidad yo no soy nadie conocido ni nada, y muchos de ustedes ni siquiera han leído el libro, así que ni saben si el libro es bueno o malo, es una porquería, qué sé yo. Pero han venido a escuchar todo esto, que ya es un mérito que han hecho ante el Señor. Yo quiero agradecérselos realmente, porque siento que lo que hay más que nada es afecto. Y eso me parece muy importante, creo que eso es lo que debería mover al mundo, ¿no? Bueno, pero bueno. Yo del libro yo hago una advertencia. Y no es una advertencia cualquiera, es una advertencia porque yo escribo, y no escribo para todo el mundo, no escribo para cualquiera. Escribo solamente para la gente que puede engancharse en esa sensibilidad o en esa onda mía, en esa onda sensible mía. Por otro lado, los cuentos son simples, si se quiere. ¿Qué sé yo? Hay un cuento de un tipo que se roba o que se lleva a la casa un elefante, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, ¿querés más un cuentito interesante, qué sé yo. Valéralo, abuelo. Dos cosas. Primero, todos los cuentos tienen que ser creíbles. Yo todo lo que escribo tiene que ser posible. Si yo no puedo decir, bueno, y apareció acá en el medio del salón un demonio, y que no sirvo para escribir eso. No digo que esté mal, yo no sirvo para eso. Yo lo que escribo son cosas que cualquiera de nosotros puede vivir. Cualquiera. No quiere decir que la tengan que vivir, pero cualquiera de nosotros le podría pasar. Por ejemplo, un tipo encuentra un elefante, hay que hacer creíble que ese tipo pueda llevarse un tipo común en un pueblo con una vida chata, pueda llevarse un elefante a la casa. Hay que hacerlo creíble. Y además, eso tiene una segunda lectura, es decir, por un lado podríamos decir, bueno, un tipo se lleva un elefante a la casa, pero por otro lado podríamos decir todo lo que representa ese elefante, o todo lo que el tipo, toda la rebelión que significa de este hombre que tiene una vida chata en un pueblo chato, la rebelión que significa llevarse ese elefante a la casa. Es decir, tiene múltiples lecturas, que bueno, no necesariamente todos las van a ver. Yo mismo muchas veces cuando las escribo no me doy cuenta. Me doy cuenta después cuando las releo, cuando pasa el tiempo vuelvo a leerlo y digo, puta, pero acá esto significaría tal cosa, tal otra. Bueno, algunos análisis también por el medio, ¿no? Pero a eso me refiero, que en los cuentos yo además de contar algo, de contar alguna cosa, trato de dar otro mensaje. Muchas veces no me doy cuenta, sale solo, pero hay una segunda lectura de los cuentos. Sí. Déjanos escuchar cómo escribís.
Déjame hablar. No, pero hay que leer. Hay que comprar el libro. A ver, Ahora lee, ahora va a leer. no nos contés. No solo lo lee, escribe bien, sino Yo quiero escuchar cómo escribiste. vas a ver. Muy bien. Sergio, Dale, Sergio, lee. ¿por qué no sería justo? Justamente voy a leer ese cuento. Es muy cortito y se llama No sería justo y no vamos a hacerle perder el tiempo a este hombre que quiere escuchar. Muy bien, muy bien. Vamos a leerlo y después les voy a decir lo que es esto. Espérenme. Muy bien. Los anteojos. No sería justo. Debo decirlo, no puedo callarme, pues entonces nadie lo sabría y no sería justo. Soy feliz. Quizás más feliz que nunca, aunque es difícil comparar. El pasado es algo ausente. Solo recuerdos borrosos de risas y llantos alternados en una trama de sucesos que no tengo del todo claros. Parecen estar ahí, al alcance de la mano. Parece que pueden explicarse, contarse como anécdotas varias, pero que fueron cambiando de significado a lo largo del tiempo, diluyéndose o cargándose de mayor importancia a medida que la historia pasa. Inevitablemente pasa. Pero ahora, en este momento, soy feliz. Estás ahí. Y todo está bien, aunque el mundo esté dado vuelta y revuelto como siempre ha estado a fin de cuentas. Nunca ha sido el mundo perfecto que tanto soñamos los soñadores de todas las épocas, de todos los lugares. Pero estás ahí y eso equilibra. De alguna manera mágica, milagrosa, sencilla, tu mirada, tu palabra, hasta tu silencio equilibra. Debo decirlo, no puedo callarme, porque nadie lo sabría y no sería justo. Esto es, en realidad, ya falta poquito. Esto es una declaración de amor. Es una declaración de amor. No diría que a alguien en particular. Podría ser para cada uno de ustedes. ¿Entienden? Yo soy feliz. Estoy compartiendo este momento con ustedes. Y el hecho de que ustedes estén acá, de alguna manera también equilibra mi mundo. Toda esa agresión y toda esa cosa loca de que uno corre y hace y comprar y llevar y traer y pagar. Esta confluencia, estar acá, aún el silencio de ustedes, me hace feliz. Mi idea no es venir a leerles el cuento. Mi idea es venir a explicarles de dónde, cómo, por qué a lo largo de la vida fui haciendo catarsis, si se quiere, en un libro de cuentos. Los cuentos son bastante distintos uno de otro, no es que todos sean así, no, nada que ver. Algunos son duros, pesados, hay cuentos de violaciones, hay cuentos de asesinatos, hay montones de cuentos. Pero para mí es una catarsis. Escribo porque lo necesito y para mí es un placer compartirlo con ustedes. Sergio, digo, sabes que yo lo he leído el libro, conviene anticipar a la gente, yo lo empezaría por lo que está escrito atrás, que me pasó a mí, que lo hablamos, donde veo a alguien que firma lo que está escrito atrás y yo me quedé, digo, ¿quién es esta persona? Lo googleo y ahí me di cuenta quién era. Entonces yo digo, ahí me anticipó lo que era el libro, ¿no? Es decir, tenés que rebuscarte
como para encontrar a veces el cuento, que son increíblemente descritos. Considero que tener una facilidad de describir las cosas tan fáciles, porque uno en una película, de situaciones absurdas o no, pero que llevan a algo lógico siempre, o algo muy sensible. Pero ya nomás yo cuando vi la firma y descubrí, no sé si decirla o no, o pero ¿Quién es? ¿Quién es? Ya sé para dónde va esto. Claro. Bueno, en realidad... Sos pícaro. No, bueno, en realidad en general, el libro está escrito de punta a punta, corregido acá por Cristina, pero escrito de punta a punta. Y en la contratapa vieron que suelen poner, bueno, al principio en la solapa suelen poner algo de la biografía, que yo hice una pequeña biografía, si quieres se las leo, la biografía y la contratapa, que son muy breves. Y en la contratapa suele haber algún comentario de alguien, algún conocido, algún tipo más famoso, o qué sé yo, el papá, el tipo que escribe, no sé. Entonces, la contratapa dice: las personas que creen conocer a Sergio Rivero, entre las que me incluía hasta haber leído los cuentos que componen esta obra, suponen que es un hombre centrado y amable, racional y equilibrado, y dueño de una cálida conversación. Pero he descubierto con asombro, al leer estas páginas, que contrario a lo que parecía, tiene una mente retorcida y proclive a la fábula, entremezclando situaciones reales con otras totalmente imaginadas, disfrazándolas de tal verosimilitud que solo pueden ser obra de alguien perverso y mentiroso, que puede asumir roles diversos según les convenga sus relatos, de hombre o de mujer, de víctima o verdugo, antítesis que sugiere una personalidad creativa rayando en la esquizofrenia. Ante eso, solo resta tener cuidado. Si los envuelve en esa telaraña que entreteje arteramente, ya no sabrán quiénes son ni en qué creer. Y está firmado por René Jamín. Bueno, Yo lo leo. ¿Quién es? Y no me daba ahí, y pongo el nombre de él y dije, ¿qué? Ay, Sergio René Jamín. Sergio René Rivero Jamín. Qué va, Ahí está. claro. Y bueno, les leo la solapita y listo, basta. Sergio Rivero. Es alguien que ha vivido una historia simple, como la de casi cualquier hombre moderno. Es decir, ha nacido en un pueblo del interior, Punta Alta. Ahora vive en Rosario. Ha estudiado algunas carreras universitarias sin terminar ninguna. Se ha casado varias veces. Tiene 3 hijos y tenía 2 nietas. Sigue teniendo 2 nietas. 3 hijos a los que ama y ve poco por las ocupaciones de todos. Trabaja aunque esté jubilado, pues el dinero, como todos sabemos, es escurridizo. Escribe solo cuando siente la imperiosa necesidad de hacerlo, sin temas fijos. No tiene escritor favorito ni fan de nada, y le han publicado algunos cuentos en antologías de escritores nobles sin mayor trascendencia. Eso es todo. Muy bien, excelente. Perfecto. Excelente. Gracias a todos, muchísimas gracias. Sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good morning, good morning, sun, how are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Are very unique. Men's brains are made up of little boxes. And we have a box for everything. We've got a box for the car. We got a box for the money. We got a box for the job. We got a box for you. We got a box for the kids. We got a box for your mother somewhere in the basement. We got
We got boxes everywhere. And the rule is, the boxes don't touch. Now, women's brains are very, very different from men's brains. Women's brains are made up of a big ball of wire. And everything is connected to everything. The money's connected to the car's connected to your job, and your kids are connected to your mother, and everything's connected to everything. And it's like... Now, men, we have a box in our brain that most women are not aware of. This particular box has nothing in it. In fact, we call it the nothing box. And of all the boxes a man has in his brain, the nothing box is our favorite box. That's why a guy can sit in front of a TV and go. University of Pennsylvania a couple of years ago did a study and discovered that men have the ability to think about absolutely nothing and still breathe. Women can't do it. They can't do it. Their minds never stop. And they don't understand the nothing box. And it drives them crazy. Because nothing drives a woman more crazy or makes her feel more irritated than to witness a man doing nothing.